que es una cosa muy diferente, pastor. Sí, así es. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Quiero aprovechar los últimos 15 minutos que nos quedan para hacer un breve resumen de dónde vamos hasta ahora, sobre todo para los que se conectaron hoy. ¿Ok? Dijimos que la carta a los Gálatas la escribió el apóstol Pablo, que de eso no hay duda. Dijimos que la carta de los Gálatas, a diferencia de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, a diferencia de las demás cartas de Pablo, esta fue la carta más dura que escribió Pablo. Es una carta fuerte, una carta donde Pablo pasa de una salutación muy breve, un poco fría, y comienza en el versículo 6 del capítulo 1 hablando de la decepción que sentía porque los Gálatas pronto, rápidamente, sin haber dejado pasar mucho tiempo, se habían distanciado del evangelio que él les predicó para escuchar un evangelio distinto. ¿En qué consistía este evangelio distinto? Un evangelio que no negaba a Cristo, un evangelio que no negaba que Cristo perdonaba los pecados, un evangelio que no negaba que Cristo había resucitado, pero un evangelio que decía, tienes que creer en Cristo, tienes que aceptar a Jesús, pero tienes que cumplir con la ley. Y eso es lo mismo que creen los católicos. Los católicos creen en el Padre, los católicos creen en el Hijo, los católicos creen en el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. Creen en la Biblia, creen en el cielo, creen en el infierno, pero dicen ellos, no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. No me puedo conformar con eso. ¿Por qué? Porque no hay nada material, no hay nada físico que a mí me haga sentir que yo estoy lavado por los pecados, mis pecados por la sangre de Cristo. Yo necesito hacer algo para ayudar a Dios. No lo dicen conscientemente, lo dicen subconscientemente. Por eso la Iglesia Católica dice que hay que hacer buenas obras. ¿Para qué? Para que cuando yo me muera, el Señor no le quede otro remedio que decir, no, yo no puedo mandar al infierno a fulano ni a sutano porque ellos se portaron bien. Pero si es así, como dice el versículo 21, que lo vamos a estudiar la semana que viene, del capítulo 2, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si uno se puede salvar, si hay la más mínima posibilidad de que siendo una buena persona, haciendo buenas cosas, yo pueda ir al cielo, entonces Jesús hizo un papel absurdo en la cruz. Si yo me puedo salvar siendo bueno, lo que tenía que haber hecho Jesucristo es decirnos, miren, traten de hacer tantas buenas obras como sea posible y se solucionó el problema. ¿Para qué voy yo a ir a la tierra a sufrir, a ser despreciado, a que me castiguen, a que me escupan, a que mi propio pueblo me rechace, a que mi propio pueblo me crucifique? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso si ustedes se pueden salvar siendo buenas personas? Pero Jesucristo precisamente tuvo que pasar por todo ese proceso porque no hay otra posibilidad. Por eso el centro de la doctrina cristiana es todo el mérito es de Jesús. Todo el mérito es de Cristo. Y la fe del cristiano, la fe que salva, es esa fe sin tener nada de qué agarrarnos, sin tener nada material que tocar. Es esa fe que permite que yo me acueste todas las noches sabiendo que Cristo hizo lo que tenía que hacer por mí en la cruz y yo he puesto mi confianza en él. Ese es el centro del evangelio, ese es el núcleo del evangelio. Entonces el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, lo que le dice a los Gálatas es cómo es posible que después que yo les haya explicado esto tan claramente, ustedes no han dejado pasar tiempo suficiente y ya ustedes empezaron a escuchar otro evangelio diferente. Un evangelio que les dice, sí, lo que Pablo dijo es verdad, pero lo que no les dijo es que tienen que cumplir con la ley.
Y Pablo está diciendo, no es así. Ahora bien, el capítulo 1 deja ese tema en suspenso y Pablo empieza a defender su ministerio y empieza a explicar cómo fue que él se convirtió. ¿Por qué lo hizo? Por lo que expliqué al principio. Porque Pablo necesita dejar bien claro tanto a los Gálatas como a los que estaban pervirtiendo el evangelio, que iban a escuchar esta carta. Pablo necesitaba dejar claro que él no era ningún advenedizo, que él no era ningún impostor, que él no era ningún inventor de que él era apóstol porque se había antojado llamarse apóstol. No, yo soy apóstol porque Cristo me tumbó del caballo. Yo soy apóstol porque yo escuché con mis propios oídos la voz de Jesús que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duro te das voces contra el aguijón. Yo escuché a Cristo resucitado. Y aunque todos los demás conmigo cayeron igual que yo, ellos no lo escucharon, lo escuché fui yo. Y Cristo me puso ciego 3 días y obró en el corazón de Ananías para que viniera a hablarme. Y luego el Señor me llevó a Damasco y luego me desaparecí por 3 años y estuve en Arabia. Y dijimos la semana pasada que esos 3 años posiblemente, curiosamente, parecido a los 3 años que Jesús estuvo con los discípulos, posiblemente durante esos 3 años, el Señor Jesucristo de alguna manera obró en la vida de Pablo para adoctrinarlo, para discipularlo, igual que hizo con sus discípulos en los 3 años ministeriales que estuvo aquí. Incluso hicimos referencia a ese episodio en 2 Corintios donde Pablo dice que él conoce un hombre que fue al tercer cielo y que vio y oyó cosas inefables que no le es permitido compartir con los hombres. Algunos teólogos coinciden que posiblemente en ese periodo Pablo escuchó y fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Y no parece una locura cuando vemos los distintos milagros que Cristo hizo a través de la historia. Así que Pablo termina el capítulo 1 haciendo énfasis en su apostolado. Y no puede seguir al capítulo 2 sin terminar de reafirmar que el evangelio que él recibió no fue porque tuvo una conchupancia con los discípulos de Cristo y a él lo adoctrinaron. No, él se reunió con ellos 15 años después y ya él tenía rato predicando cuando se reunió con los discípulos. Y cuando se reunió con ellos y les compartió el evangelio que él predicaba, ellos no vieron ninguna diferencia. Ni le dijeron, mira, pero ya va, esa parte te falta o esta parte te sobra. No. Es más, dice, nada nuevo me comunicaron. Es decir, yo de esa reunión no saqué nada nuevo. Lo único que hice fue confirmar que lo que yo predico es lo mismo que predican ellos. Así que Pablo termina esta parte del capítulo 2 apretando las tuercas y dejando más que claro que él tiene la misma autoridad de los otros apóstoles. Voy a darle oportunidad a Carlos Conde para ya ir terminando. No, fíjate si el ministerio de Pablo fue importante, que los judíos actualmente, aún la nación judía sigue esperando al Mesías. Y el mundo gentil fue donde más fruto de conversión ha habido. Así es, así es. De hecho, cuando leemos el libro a los Romanos, el apóstol Pablo dice allí que porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías, el Señor, para llamarlos a celo, incluyó a los gentiles. Es decir, la razón por la que los gentiles estamos incluidos en el olivo original, que son los judíos, es porque los judíos originales, el pueblo de Abraham, el pueblo elegido, rechazó al Mesías, que es lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el capítulo 12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir,
el rechazo que Israel ha tenido con el Hijo, el rechazo que Israel ha tenido con el Mesías, como dice Romano, ha sido en beneficio nuestro, porque por ese rechazo Dios abrió el compás para el pueblo gentil. Esa misma razón la usa Pablo en Romanos para decirle a los gentiles, no se enaltezcan contra los judíos, no se comporten en forma altanera con respecto a los judíos, porque ellos son el pueblo original. Y si tú estás en el plan de Dios, es porque ellos rechazaron al Mesías y por su desobediencia te incluyeron a ti. Pero mal haces en rebelarte contra el olivo original. Ok, eso de que el Mesías sigue siendo esperado por los judíos es verdad. Y yo cuando terminemos Gálatas, yo les voy a compartir una enseñanza sobre Isaías 53. Y voy a invertir quizás 2 o 3 estudios de Isaías 53. Porque Isaías 53 es un capítulo de la Biblia tan interesante, porque es una profecía que fue dada 700 años antes de Jesucristo. Es decir, una profecía que fue dada hace 2700 años. Le llaman el quinto evangelio. Así es. Y esa profecía, la gente asume que ya se cumplió, pero Isaías 53 no se ha cumplido. Isaías 53 está por cumplirse y ya no les digo más nada para que les quede la curiosidad de cuando llegue el momento, vamos a estudiar Isaías 53. A ver, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Reiniela. yo leía el fin de semana, no voy a decir el nombre del pastor porque esto sale por YouTube, entonces para evitar... Sí. Un pastor muy querido estaba publicando exactamente sobre la gracia, sobre la ley casualmente, ¿no? Y una persona le hacía un comentario a su publicación y le decía, pastor, pero cuando recoges el diezmo, ahí sí se acuerda de la ley, le decía esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco como que para nosotros, para todos los que estamos aquí reunidos, yo pienso que la enseñanza tanto de Pablo como todos los que están de acuerdo con esta doctrina, yo creo que no es dejar la ley a un lado, porque yo creo que los mandamientos y todo eso, obviamente como cristianos y con ese amor que viene de parte de Dios hacia nosotros, tenemos que cumplirlo. Y yo creo que eso no lo están dejando a un lado. Simplemente pienso es que una cosa, como decía usted, no está por encima de la otra. O sea, nada completa lo que ya Dios hizo. Que esas cosas, los mandamientos y todo eso lo tenemos que cumplir como consecuencia de nuestra relación y del amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Nosotros como mínimo tenemos que por lo menos ser obedientes a las cosas que el Señor nos dejó escritas. Pero como que resaltar eso, pues de que nadie está diciendo que estas cosas no son buenas o no se deberían de cumplir, pero sin dejar a un lado que esto, lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo y lo que Dios hizo por nosotros, nada, ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer puede ser mayor que la gracia del Señor en nuestras vidas. Yo pienso que esa es parte de la enseñanza. Mariela. Pastor, yo quiero hacer un comentario, una reflexión que yo hice, ¿no? Cuando usted estaba diciendo que tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo, porque siempre en cualquier iglesia que vayamos, va a haber esto, ¿no? De hecho, hay una prédica que yo vi que decía un pastor, el día que tú busques una iglesia perfecta y la encuentres, salte de ahí, porque de verdad que no la hay, ¿no? Pero es necesario, cuando te dice, fijemos los ojos en Cristo, que renovemos nuestra mente, como dice la palabra, ¿no? Porque yo, cuando estaba usted hablando, yo me remonté en el pasado, cuando el pueblo de Israel, que venía del desierto, que le decía a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Vale más estuviésemos en Egipto bien. Y fíjense que los que entraron a la tierra prometida no fueron los ancianos, fueron los jóvenes. Y ahorita con lo del joven que murió, que mataron en Estados Unidos, yo he visto películas de la gente negra donde los negros solamente están protestando para apoyar a los negros.
pero en esta vez yo vine a protestar negros y blancos. O sea, yo creo que en los jóvenes, si no me equivoco, no hay tanto racismo como hace tantos años y pienso que la gente que vivió eso hoy en día dirá, quizás el racismo nunca va a terminar, pero los jóvenes que están haciendo hoy en día, para ellos quizás no existe, ¿no? No sé si estoy equivocada. Entonces, es importante que como cristianos renovemos nuestra mente, porque a veces ya no tenemos ninguna figurita, ni ningún divino niño, ni nada, pero podemos idolatrar a un pastor, o podemos idolatrar a una persona, o podemos volver a un rudimento, no, que tengo que leer la Biblia a las 6 de la mañana, porque si Dios me va a castigar. No. Digo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos renueve nuestra mente. Eso era todo. Amén, amén. Bueno, termino haciendo un pequeño comentario de lo que dijo Reiniele y lo que dijo Mariela. En primer lugar, la ley que el Señor dio para el pueblo judío es un ayo. Dice la Biblia que es un ayo. Un ayo es como una especie de tutor. Y la ley nos llevó a Cristo. La ley es un marco de referencia moral que Dios dispuso para que el hombre pudiera comprender el estándar de la vida perfecta que Dios quiere. Pero precisamente por ser una vida perfecta la que Dios quiere, nosotros no la podemos alcanzar. El único ser humano que ha pisado la tierra y cumplió toda la ley y la guardó a la perfección fue Jesucristo. Por eso él, no solamente como hijo de Dios que vino del cielo, sino como hombre encarnado, también es totalmente justo. Y la Biblia dice que el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. Ese comentario que le hicieron a ese pastor sobre el diezmo, habría cuestión de discutirlo en un tema sobre si el diezmo está vigente o no. Solamente quiero decir lo siguiente. Si Dios en el Antiguo Testamento pidió el diezmo, incluso antes de la ley, si Dios pidió el diezmo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice, y cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, yo creo que aunque uno proponga lo que sea en su corazón, no debería de dar menos del diezmo. Porque si Dios pidió el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿por qué va a pedir menos en el Nuevo? Pero eso es otro tema que lo podemos analizar después. En relación con lo que Mariela dijo, ciertamente, estamos llamados a poner nuestra mirada, a poner nuestra confianza en Jesucristo. Porque aunque tendemos a ponerla en los hombres, el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por nuestra cuenta. Quiero decirte, Mariela, que lo que dice el dicho de la iglesia perfecta es esta. Dice así, si llegas a conseguir la iglesia perfecta, no asistas a ella porque la echarías a perder. Es decir, si mañana te consigues con una iglesia que es perfecta, no te acerques a ella porque la vas a echar a perder. Es decir, el problema siempre lo tenemos nosotros. Siempre donde vayamos vamos a conseguir algún desperfecto. Lo que tenemos es que mejorar nuestra relación con Jesucristo.